You know, these people. Cold. Saludo a toda la audiencia del programa Autores de Historia del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Bogotá, que transmite por la emisora de la universidad. Hoy estamos con Mario Barbosa, el primer egresado de la segunda etapa de la carrera de Historia, doctor en Historia por el Colegio de México, ya hablaremos de eso, y profesor en este momento ya de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, en la sede de Coajimalpa. Para mí es un placer hacerle esta entrevista a Mario porque lo tuve como estudiante y tuve el placer de dirigirle su trabajo de grado, que en esa época se llamaba así, ni siquiera monografía. De eso hablaremos más adelante. Y bueno, Mario. Pues cordial saludo también, muchas gracias por la invitación y me da gusto además que esté siendo entrevistado por mi profe Mauricio Archila. Gracias, elogios mutuos. Bueno, vamos entonces a iniciar, Mario, como buenos historiadores por el comienzo. ¿Qué nos puedes contar de tu familia? ¿Cómo fue el origen familiar, la composición familiar? ¿Y cuál fue tu infancia, primera juventud? Mis padres son de origen campesino, migraron a Bogotá a mediados del siglo XX y trabajaron como obreros en varias fábricas. Mi padre trabajó en una fábrica durante toda su vida, desde los 17 años hasta los 49, cuando tuvo el gusto de pensionarse, algo que ya en este mundo ya no se puede hacer. Y mi madre pues también era obrera de una fábrica de textiles y después se dedicó al hogar. Fuimos 6 hermanos, uno de ellos murió, falleció en 1989. Vivimos en el barrio Galán desde barrio Galán de Bogotá, desde 1960. Ellos se asentaron en el barrio Galán. Yo ya nací en el Galán, algunos de mis hermanos mayores nacieron en otro lugar, en el barrio Ricaurte, que justamente tiene algo que ver con el trabajo de grado de la carrera, ¿no? El barrio Ricaurte. Yo estudié mi primaria en un colegio de barrio, en un colegio pequeño de barrio, y el bachillerato lo estudié en el colegio Nicolás Esguerra, en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, ahí en Puente Aranda. Ahí hice mis años de bachillerato. No sé si... Bueno, no, bien, perfecto. Ahí muy resumido. Tú entraste al IMPAU a estudiar periodismo. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues yo, bueno, cuando terminé, dudé mucho de qué estudiar. Dudé mucho cuando terminé el bachillerato. Inicialmente quería estudiar filosofía, pero hubo un cierre de la Nacional larguísimo. No pude entrar, pues ya cuando entré yo ya estaba trabajando, no podía, y busqué alguna opción, estudiar nocturno, y estudié en IMPAU. Pues tenía la idea y el sueño más bien como muy ingenuo de que quería hacer periodismo investigativo. Inicialmente para eso entré. La experiencia de IMPAU fue interesante en el sentido, yo creo que lo que aprendí a hacer fue a tratar de escribir, o a escribir un poco mejor. La formación era una formación corta, era una formación básica, donde había como materias de todo tipo, antropología, sociología, lingüística. Yo sentía que no había aprendido mucho de nada, que lo único que había aprendido cuando terminé era a escribir, y que pues la opción era buscar un trabajo como periodista, pero yo no quería trabajar en los grandes medios. No me interesaba, y la opción de hacer periodismo investigativo pues era un sueño que se quedaba como ahí, ¿no? En el sueño, y por eso
pues comencé a buscar opciones también hacia adelante de cómo hacer investigación o de dónde podría hacer investigación. Sin embargo, bueno, yo tuve la fortuna de irme vinculando durante mis estudios de periodismo a una revista alternativa donde trabajaba mi hermano, Colombia Hoy Informa, que vivió durante mucho tiempo. Esa revista sobrevivió a los avatares, un proyecto independiente, y ahí pude pues hacer mis primeros pininos escribiendo. Ahí para esa revista hice el reportaje ese con el cual me gradué en IMPADO de periodista, que era un reportaje sobre los desaparecidos, sobre la búsqueda de desaparecidos en Colombia. Fue, pues tal vez también una de mis primeras experiencias en el campo de derechos humanos, que me marcó mucho porque pues tuve la oportunidad también de entrevistar gente de organizaciones de derechos humanos, de ADFADES en ese momento, y de otras, de conocer familiares de víctimas de desaparición, y eso generó como también una sensibilidad muy grande. Además, bueno, yo tenía relación con la revista y con el trabajo que se hacía en esos años también en derechos humanos, y bueno, creo que esa fue la opción. Fue como una especie de periodismo muy relacionado con las organizaciones de derechos humanos el que comencé a ejercer pues en esos años, ¿no? Mientras estudiaba periodismo trabajaba como profesor de primaria en un colegio. Trabajé durante esos años, durante los años que estudié en IMPADO, y bueno, estudiaba de noche, y ya al final de los estudios de periodismo sí me salí de trabajar, y bueno, ya me comencé como a vincular ahí hacia trabajos de freelance en Colombia Hoy. Ahí hice mis prácticas, las prácticas que tenía que hacer, y de paso pues ahí ayudaba en lo que se podía aprendiendo a hacer con gente que no eran periodistas, sino eran más bien como promotores sociales, gente que tenía más bien eran periodistas pero empíricos, ¿no? Que hacían periodismo empírico y más de investigación y sobre la realidad colombiana en ese momento. Sí, pues muy interesante como vas describiendo tu trayectoria, porque va uno encontrando pues elementos lentamente construidos que van a dar pues van a derivar en toda una carrera que vamos a ver, pues como con la revista Goliardos, todo el liderazgo que vas a tener en la carrera, en fin, pues vamos a ir mirando eso, y todo el tema también de vincularte con derechos humanos y con toda esta problemática, o con este problema, digamos, de la violencia en Colombia. Pues la obvia pregunta que vendría ahora o que viene es, bueno, ¿por qué te vinculas a la Universidad Nacional, a Historia particularmente, una carrera pues, que estaba cerrada y que recién abría, y que nos cuentes un poco la experiencia en una carrera en donde eras 2 o 3 añitos mayor que los otros, entonces cómo se podía ver eso? Le decían un poco, no mentiras, como el abuelo, cosas de estas. Entonces que nos cuentes un poco cómo viste el pensum, la carrera, sí, los profesores, y muchos elogios hacia algunos y críticas hacia otros, pero en general. No, bueno, yo estaba, como decía, estaba en una búsqueda de qué hacer después de... Yo terminé estaba un poco desilusionado de que no podía hacer lo que quería, y que si yo quería hacer más investigación y no podía. Sí me vinculé a organizaciones de derechos humanos, comencé a trabajar con el Banco de Datos de Justicia y Paz, era un proyecto conjunto entre CINEP y Justicia y Paz. Con el padre Giraldo. Con el padre Javier Giraldo, hacía sistematización de información sobre derechos humanos, y comencé la búsqueda de qué hacer. Yo quería estudiar, quería seguir estudiando, y quise hacer otra carrera. Yo no quería pues, seguir otros estudios, sino hacer otra carrera con la cual pudiera tener una formación más profunda en algo, porque yo sentía que no sabía de nada, pues tampoco sé ahora de mucho, pero en ese momento sí sentía mi formación muy coja, y apareció la opción por un amigo que estudiaba acá en la Nacional en ese momento, Carlos Iván García. Carlos
me pasó unos folletos que estaban dando de la reapertura de la carrera en historia, me dijo que se iba a abrir, yo vi el pensum, me llamó la atención, me acuerdo del folleto claramente, era gris y estaba dentro del pensum de la carrera. Para mí era como un gusto también ver los profesores, yo me acuerdo que el primer contacto tal vez con esa nueva historia lo ha tenido siendo profesor de primaria, porque a uno lo visitaban los vendedores de libros y en alguna ocasión llegó un vendedor de libros, que eso ya se lo ha contado Mauricio en alguna ocasión, llegaron con un libro y con toda una polémica en torno a la historia, de cómo se debía enseñar la historia, y en esa polémica estaba Mauricio, estaba participando Mauricio, entre otros profesores de la Nacional, que hablaban de que no se debía seguir enseñando la historia patria, sino que debía haber otro tipo de historia que se enseñara a los niños en la primaria y en la secundaria, por supuesto. Esa había sido como un poco, a mí me ha llamado la atención, me acuerdo que las editoriales incluso promocionaban estos libros con las polémicas, o sea, venían los folletos con estas polémicas, los artículos publicados en la prensa en torno a estos debates sobre la historia. Bueno, a mí eso me había llamado mucho la atención y dije, no, bueno, leí el pensum y dije, me voy a presentar a la Nacional otra vez a ver si paso. Ya no sabía si iba a pasar, que ya han pasado algunos años y ya no tenía tan frescos los conocimientos de química y de física para pasar el examen de la Nacional, pero bueno, tuve la fortuna de pasar y de entrar a la primera generación de la carrera de historia. Pues eso fue una experiencia muy interesante justamente por eso, porque tuvimos una relación muy cercana, sobre todo con el grupo de profesores que impulsó la carrera, que se preocuparon mucho que estaban muy preocupados y estaban, yo siento, bueno, ya después de tener otras experiencias educativas, yo sentía como una relación muy cercana con mis profesores, ¿no? Con Teófilo Medina, con Mauricio Archila, con Vera Weiler, con César Ayala, por mencionar algunos, seguramente se me olvidan muchísimos, Guiomar Dueñas, gente que ya no está, Carmen Ramos, Carmen Escobar, perdón, entre otros profesores que fueron como Abel López, por supuesto, que era como, en el primer semestre teníamos la clase de historia medieval y era como la fascinación por comenzar a leer una serie de libros y de historiografía que pues uno no tenía ni idea, y la fascinación de tener un profesor como Abel López, que era una maravilla, pues la verdad sus clases son muy recordadas. Y después pues con los otros, con Mauricio, con Vera, con gente muy apasionada por lo que hacía y que le transmitía a uno en las clases justamente eso. Nos ponían a leer mucho ustedes, yo ahora pongo a leer a mis estudiantes y se quejan muchísimo, pero nosotros leíamos mucho. Y en esos primeros semestres pues estábamos muy cercanos incluso a la gente de la maestría, los estudiantes de maestría de esa generación. Ana Luz Rodríguez, por ejemplo, la conocí ahí, yo siendo estudiante de licenciatura de la Autónoma ahora, la decana, ¿no? Sí, claro. De la Autónoma ahora en este momento, la Facultad de Ciencias Humanas, creo que, entre otros, no recuerdo ahora los otros nombres, pero sí éramos muy cercanos a la generación de maestría, teníamos, pues ellos nos veían como los pequeños, pero de alguna manera sí teníamos buena relación con ellos. Loaiza, yo lo conocí ahí, bueno, de lejos, a Loaiza, a otros, que ahora no, a una profesora de la Universidad de Antioquia, ¿cómo se llamaba?, que ahora está pensionada, Amparo Murillo, sí, muy querida, pero bueno, creo que eso fue ir creando la carrera, fue ir abriendo espacios también, abriendo espacios de crear, desde apoyar la creación de la sala Jaime Jaramillo Uribe, apoyar también al anuario, apoyar incluso la organización de los archivos del departamento. Como monitor tuve la oportunidad de estar en esas tareas que digamos que también fueron interesantes, ¿no? Y por supuesto pues con Goliardos, que fue como, pues para nosotros fue una muy buena experiencia. Para mí no fue fácil el primer semestre en la carrera, porque en efecto yo tenía ya 25 años, mis compañeros tenían 18, y en ese momento la diferencia de 7 años es grande. Ellos los veía como muy niños,
no me sentía muy cómodo el primer semestre, tengo que decirlo, y después ya fui teniendo más relación con ellos y nos hicimos pues grandes amigos, tengo grandes amigos de la universidad todavía, de la carrera, gente con la cual pues pasamos las duras y las maduras por muchas cosas, desde cosas personales hasta pues los problemas de la universidad, en los cuales nos inmiscuimos, y Goliardos, que Goliardos fue un proyecto bonito en ese sentido, fue un proyecto, desde el primer momento dijimos queremos un proyecto académico, lo cual generó mucha polémica en los grupos organizados de la facultad, que nos tildaban de revisionistas, nos tildaban de conservadores, y bueno, después tuvimos muy buena relación con algunos de los entonces líderes de esos grupos organizados, porque pues se dieron cuenta que una cosa era lo político, en lo cual nosotros podíamos estar de acuerdo, pero que otra cosa era Goliardos, con lo cual nosotros queríamos hacer un proyecto en donde realmente se publicaran artículos de investigación, que no fueran artículos de opinión sobre la situación del país, o fueran, perdón la palabra, panfletos políticos de alguna agrupación política, sino que fueran más bien artículos de investigación. Y eso generó pues ruido en un primer momento, pero después nos fuimos ganando el respeto ahí paulatinamente de los grupos de la facultad, de los grupos organizados. Pues una facultad que me imagino que la seguirá haciendo, pero era muy política, muy metida en roles muy políticos todo el tiempo. Entonces eso fue la experiencia de Goliardos. Inicialmente pues fuimos un grupo de la primera generación de la carrera, después se fue ampliando con gente de las siguientes generaciones, con las cuales mantuvimos un grupo más o menos constante hasta el 97, más o menos. Yo ya estaba egresado en el 96-97 y ese fue el primer grupo que se mantuvo con gente como, inicialmente que trabajó muy duro, Carlos Lerma y William Plata, Moisés Munive también, Mayra un poco más, también ella estuvo muy vinculada en esa primera etapa, luego los de las otras generaciones, Lida Núñez, Elbar Figueroa, Oscar Calvo, Ricardo López, Wilson Pavón, que fuimos como ese primer grupo que teníamos hasta oficina. El departamento nos dio una oficina acá en este piso. Todavía la tienen, pero ya se ha ido derivando en más oficina de estudiantes. Sí, pero albergue estudiantil. Esa oficina nos la dieron ya cuando el proyecto comenzó a cuajar, porque inicialmente pues, no creían mucho, no tanto los profesores, porque los profesores siempre nos apoyaron, los profesores del departamento, pero en la universidad no creían mucho que eso fuera a resultar. O sea, sí estaban muy incrédulos de que el proyecto fuera a cuajar, pero finalmente cuajó y sacamos algunos números con las uñas, diagramando con cortador y armando los textos en máquina Composer, que lo llamaban en ese momento. O sea, así era que se hacía Goliardos inicialmente. Bien, Mario, cuéntanos pues como la escogencia del tema de tesis, cuando todavía se hacían tesis en pregrado, y bueno, cómo fue esa experiencia de la investigación, la sustentación, bueno, y te ganaste la distinción como mejor estudiante, pues qué significó eso, un poquito esa parte de tu trayectoria aquí académica. Inicialmente yo tuve las ganas de hacer algo sobre migrantes, o sea, sí quería hacer algo sobre migración rural inicialmente, y eso también se trasladó un poco a la tesis de doctorado, después que terminó en otra cosa. Igual pasó con este trabajo de grado de la carrera, la licenciatura, yo digo porque en México se dice licenciatura, lo tengo pegado, de la carrera de pregrado, y había incluso charlado algo con Vera inicialmente para hacer algo sobre migración, pero finalmente no se concretó. Y luego tuve los cursos con usted, tuve los cursos de Historia de Colombia, y a partir de esos cursos apareció por ahí en alguna de las lecturas que hicimos el asunto de los barrios obreros.
pues sobre todo de los que se habían trabajado en ese momento, que se habían trabajado más los trabajadores de Bavaria y los de la la Perseverancia, Villa Javier, que ya estaba, creo que en proceso de trabajo, Rocío y Alberto Saldarriaga. Y bueno, a mí me dio pues que aparecía en la lista del barrio Ricaurte, que tenía una significación familiar, que era el barrio donde han llegado a vivir mis padres recién juntados, y donde habían vivido, y yo tenía algunos recuerdos familiares de mi papá y mi mamá hablando sobre el Ricaurte, y pues me surgió la idea de hacer este trabajo de grado sobre el Ricaurte, que era un trabajo que pues implicaba comenzar a buscar. Creo que han sido mis temas de investigación, han sido así, ¿no? Yo no he trabajado con un solo archivo, ¿no? Sino que era buscar fuentes por donde hubiera. En este caso pues había fuentes en el Consejo, no había archivo de Bogotá, entonces había que ir al Consejo, a los sótanos del Consejo, a buscar información allá, en la Biblioteca Nacional, algo por ahí en el Archivo General de la Nación, y buscar información dispersa, y además pues acudir a la historia oral, que era la otra fuente. Pues ahí también con Mauricio creo que habíamos hablado de historia oral en los cursos, y pues creo que ahí surgió como la idea de hacer este trabajo, que era pues partir de verdad de pues fuentes muy parciales, para poder hacer esta reconstrucción de cómo se había creado este barrio, que era el primer barrio obrero ya urbanizado como tal hacia el occidente, porque había estos barrios más cerca al oriente, pero el Ricaurte era el primer barrio hacia el occidente, hacia la zona industrial, que tenía que ver justamente con la consolidación de la zona industrial en el occidente de Bogotá. Y bueno, esa fue la experiencia. Pues le dije a Mauricio que si me dirigía, y por fortuna aceptó muy seriamente, muy rígido, como siempre fue, muy buen lector, además de los avances que yo iba haciendo, de irme indicando también por dónde debía ir. Y bueno, este trabajo fue el primer trabajo de grado defendido en la carrera también. Yo fui el primer estudiante graduado de la carrera de Historia, y en la primera sustentación fue todo un evento, porque pues no había habido una anterior en la carrera, pues en esta segunda fase de la carrera no había habido una anterior. Aparte Mauricio estuvieron como jurados Medófilo Medina y Rocío Londoño, fueron los jurados, y se hacía una defensa como tal. Creo que ahora eso ya no existe, no. Pero sí, se hacía pues fue una sustentación larga, me acuerdo que fueron más de 2 horas en el salón acá en el Manuel Alcízar del otro lado. En el 3036. Ahí en el 3036 fue la sustentación. Me acuerdo de alguna pregunta que me hicieron también, de una profesora bueno, los profesores estuvieron en su mayoría, además. Recuerdo que estuvieron un buen número de profesores del departamento en la sustentación de la tesis, porque pues sí, era la primera que se defendía, ¿no? Pero bueno, creo que fue una buena experiencia. Para mí fue como entrarle a este asunto de la historia social urbana, además como uniendo esos dos elementos, ¿no? Lo social de un lado, que había sido, creo que pues habíamos leído con Vera a Thompson inicialmente, luego yo había tenido un curso de profundización en Thompson con Mauricio. El único que he dictado en la carrera, dedicado solamente a Thompson. A Thompson, leyendo toda la obra de Thompson en este salón, justamente, en donde tuvimos, incluso nos invitó Mauricio a gente de fuera que viniera y hablara. Fue un seminario muy interesante, y creo que ese fue uno de los primeros acercamientos además a la historia social, y uniéndole este otro lado, yo creo que en este trabajo yo inserto algunos elementos que después voy a retomar en otros trabajos, y es el asunto espacial, de cómo se viven las relaciones sociales en el espacio. Incluí planos, que eso está ahí, reconstruir planos de cómo era el barrio, de cómo eran los lugares, pudiera llamarlos ahora de sociabilidad del barrio, en ese momento no lo llamaba así, como haciendo una historia social muy apegada también al espacio urbano, ¿no? Del barrio Ricaurte entre el 12 y el 48, que era como
pues el 48 ¿por qué? Y siempre era ¿por qué? Porque para el 48 para el Ricaurte era muy importante por Roa Sierra, ¿no? Roa Sierra no solamente por el bogotazo, sino también porque Roa Sierra era un habitante del Ricaurte y era un habitante, era como el habitante que no se debía recordar del Ricaurte. Y entonces también marcaba un poco como cierto, pues no sé, cierta imagen negativa de lo que era de los habitantes de Ricaurte en ese momento. Pues precisamente desde esa mirada o esa digamos, especialización, énfasis que vas haciendo en historia social y urbana, cuéntanos rápidamente como dos experiencias que aparecen allí en tu hoja de vida. Por un lado, el libro que hiciste con Elena Pérez, Los viejos de la plazoleta del Rosario, y la experiencia que tuvimos junto con el profesor Fabio Zambrano, los tres pues, en Historias Barriales, Bogotá, Historia Común. Sí, bueno, el proyecto de la plazoleta del Rosario surgió por una convocatoria del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, que se llamaba en ese momento, para proyectos de investigación, en el cual participamos un buen número de grupos de la universidad, de estudiantes de sociología. ¿Rocío estaba al frente de la alcaldía de Mocos? ¿O? No, antes, yo no me acuerdo quién estaba, no, estaba la otra persona que no recuerdo el nombre, en el instituto, pero Rocío estaba muy cercana y Rocío Londoño nos invitó a varios grupos que estaban en su seminario de sociología urbana a participar en ese proyecto, bueno, a presentar proyectos. Fue una convocatoria grande durante la alcaldía de Mocos, efectivamente la primera, creo que fue la primera alcaldía de Mocos. Y bueno, nos dieron este dinero para hacer esta investigación. Escogimos ese lugar porque era un lugar en donde concurrían, creo que ya no, cuando yo paso siempre por ahí me pongo a ver si todavía hay viejos, pero ya creo que ya todos se murieron. Los que iban, pero sí era un lugar, pues, justamente por la presencia de los cafés. Ajá. En los alrededores de la plazoleta, de los viejos cafés, de los cuales ya no queda tampoco, pues ahora quedan lugares más bien como ya, no podría decir en términos coloquiales, contemporáneos, hipsterizados. Pero bueno, esos viejos cafés, que eran los cafés de la época de mediados de siglo de Bogotá, que se conservaban y donde los habitantes pues mayores, pensionados, comenzaban a congregarse allí un poco para recordar sus viejos tiempos de sociabilidad en los cafés. Ese fue como el objeto justamente de esta investigación. Nosotros estuvimos entrevistando, haciendo un trabajo que más bien era como entre antropología, sociología e historia, como interdisciplinario, sin saberlo, entrevistando, acercándonos a ellos. Elena era una muy joven, nos llevamos 10 años, yo ya estaba terminando la carrera, Elena estaba comenzando, y nos juntamos desde, como decía Mauricio, me llamaban el abuelo porque tenía más años que los demás, y bueno, también la había conocido, era una estudiante que estaba comenzando, pero que era con muchas inquietudes, y nos juntamos e hicimos ese proyecto juntos e hicimos la investigación juntos, de lo cual se publicó en esta colección, en una colección donde salieron varios trabajos de antropología, sociología e historia sobre la ciudad, sobre Bogotá. Y sí, fue un trabajo interesante porque fue rastrear desde qué era la plazoleta, cómo llega a ser la plazoleta, incluso cuando se coloca la estatua de Jiménez de Quesada ahí, por qué los viejos estaban ahí, qué pasa con los cafés, la presencia de los esmeralderos también en ese momento, que pues van a ir desplazando, digamos, que las otras actividades, y bueno, ahora la Universidad del Rosario tiene mucha más actividad, creo, que en la plazoleta que en otros tiempos. Sin embargo, sigue habiendo esmeralderos, ahí no sigue siendo como una plaza en donde se reúnen esmeralderos a vender, ¿no? Se supone que acaban de restaurar la estatua de Jiménez y hacerle como un parquecito, una protección de flores, etcétera, y que la van a cuidar en un proyecto que es que como adopta una estatua, un monumento de Bogotá. Sí, bueno, y en ese proyecto además tuvimos la oportunidad de hablar con Salmona, con Rogelio Salmona,
porque esto también hacía parte del corredor este de la avenida Jiménez, que lo estaban recuperando en ese momento. Y estaba dentro de ese proyecto, se supone que iban a cambiar la plazoleta, pero nunca lo hicieron. Sí hicieron el proyecto de la Jiménez, pero no. Entonces tuvimos incluso la oportunidad de conocer ese proyecto, y hablar con Salmona, que fue toda una experiencia también, porque pues era como el gurú de la arquitectura colombiana, lo fue y lo sigue siendo de alguna manera. Y pues estuvimos ahí en su estudio, nos recibió muy fríamente, pero después fue súper amable, súper cariñoso y nos prestó documentos y todo lo demás. Pues fue una buena experiencia esto de la plazoleta. Y lo otro fue el proyecto de historias barriales y veredales, un proyecto que surgió con la alcaldía de Bogotá también y con Acción Comunal, con el Departamento de Acción Comunal, Luis Fernando Ramírez, que estaba a cargo de Acción Comunal. Mauricio y Fabio Zambrano comenzaron el proyecto. La idea era recuperar historias de los barrios a partir de las acciones comunales en las localidades, ¿no? Y fue un proyecto interesante. A mí me llamaron inicialmente para ser el asistente de la coordinación, pero el asistente de la coordinación, el coordinador del proyecto se fue del proyecto y a mí me ascendieron rápidamente y resulté siendo el coordinador del proyecto. Para mí fue una experiencia muy interesante porque fue trabajar con la burocracia de Bogotá, de un lado, y de otro lado conocer, pues hacíamos talleres en las 20 localidades con estudiantes de la Nacional, con estudiantes que eran los que hacían los talleres, y con promotores de acción comunal en las localidades. Entonces creo que más allá de las historias que se construyeron y que se escribieron y de los libros que se publicaron, para mí esa experiencia fue interesante por conocer, porque íbamos a los talleres a las localidades, ¿no? Incluso a Sumapaz, fuimos a Sumapaz en alguna ocasión, fuimos a las rurales, que uno no conocía muy bien, pero en ese sentido fue muy interesante. Y bueno, fue gracias justamente a Mauricio que me hizo la invitación de participar en ese proyecto. Estuve el primer año, ya luego no pude por circunstancias personales, pero creo que sí fue un proyecto que incluso ahora estoy impulsando algo muy similar en México. Hemos tenido ya 3 ediciones de un proyecto similar, que después si quiere hablamos sobre eso. ¿Cómo se proyecta eso ya en la Ciudad de México? Bueno, pues podríamos quedarnos hablando de eso porque además fue una experiencia muy rica para la carrera, porque fueron estudiantes de la carrera, pues que por unos centavos, no fue mucho pero los sábados sábado, domingo teníamos talleres y luego ellos iban a acompañar a los distintos investigadores que generalmente eran vecinos, los presidentes de Acción Comunal, pero ahí salieron unas buenas historias, alcanzaron a publicar tres ediciones, y este libro, que era como la cartilla, de acá, que la elaboramos en conjunto con un artículo, Mario y yo, que era como una guía metodológica, y Zambrano hizo su síntesis de historia de Bogotá. Bueno, ya como el tiempo va avanzando y hay que pasar a otros temas, vamos a dar un salto espaciotemporal para irnos a México. ¿Por qué te vas para México y por qué llegas al Colegio de México? Y bueno, ¿cuál es la experiencia, digamos, allí, en la maestría o en los estudios previos al doctorado? Bueno, ¿y qué profesores allí? Y pensum, un poquito como que nos cuentes algo sobre eso. Pues al terminar la carrera yo comencé a trabajar en 1000 cosas, tenía como 3 trabajos, y uno de ellos justamente fue un proyecto con Medófilo Medina, del cual ahora se va a publicar pronto un libro derivado de ese proyecto desde hace más de 20 años. El libro sobre la entrevista a Alberto Rojas Puyo. Hicimos una investigación sobre los protagonistas del proceso de paz de la década de 1980. Yo estuve trabajando con Medófilo, trabajaba también con el proyecto de historias barriales y trabajaba también con ONGs, tenía como 3 trabajos. Y Medófilo, me acuerdo que me dijo: Mario, hay que buscar una maestría afuera, porque si
pues usted sigue acá en Colombia, no va a estudiar nada porque va a estar metido en 1000 cosas y no se va. O sea, tiene que irse a otro lugar en donde no tengan nada que ver con Bogotá para que se desconecte un poco y pueda estudiar. Yo pues estaba haciéndome loco un poco porque estaba muy cómodo en mis actividades y Medófilo llegó con los papeles del Colegio de México. Me dijo, bueno, acá están los papeles, llénenlos, yo le hago la carta de recomendación, la otra carta se la pedimos a Heraclio Bonilla y bueno, yo me presenté, simplemente me presenté, yo no estaba muy pesimista, yo dije no me van a aceptar, yo pues, no creo que me acepten, no creía mucho que me fueran a aceptar, bueno, gran sorpresa cuando me aceptaron y pues fue una larga preparación porque me aceptaron como en octubre del año anterior, yo entraba en septiembre del siguiente año. En ese año estuve buscando beca y no encontraba, incluso en un momento desistí de ir al colegio, mandé una carta al colegio diciendo desafortunadamente no voy a poder ir porque no tengo beca y yo no tengo recursos para sostenerme. Y el colegio me escribió diciéndome que bueno, que lo reconsiderara, que ellos tienen una beca interna con la cual podría sobrevivir. Justamente decidí como 2 meses antes que sí me iba, tenía muchos miedos de irme, después lo puedo decir ya con la distancia del tiempo, creo que tenía mucho miedo de irme y por eso le ponía muchas excusas para tomar la decisión de irme. Yo pensaba ir por 2 años, que era el proyecto inicial, los 2 años pues, presenciales del programa de maestría doctorado del colegio y devolverme. Pero bueno, las cosas cambiaron con el transcurso del tiempo, las circunstancias personales fueron cambiando y resulté viviendo en México. Inicialmente pues el colegio fue una experiencia, el Colegio de México es una institución muy diferente a la Universidad Nacional. Para mí fue difícil adaptarme inicialmente al colegio, es una institución donde hay una distancia muy grande entre los profesores y los estudiantes. Yo estaba acostumbrado a una experiencia de una cercanía con mis profesores, a poder hablar con ellos, poder discutir. En el colegio había una relación bastante diferente y eso pues, no es fácil en términos personales adaptarse. Es un programa, bueno, sigue siéndolo, un programa donde uno elige optativas, no hay un programa como tal. O sea, sí. No hay materias obligatorias, sino son optativas. Es un programa muy escolarizado durante los 2 primeros años, a diferencia de otros doctorados, maestrías, doctorados, que son menos escolarizados. Son 2 años muy fuertes de trabajo. En los 2 años iniciales, yo la verdad no conocía tanto de la historia de México, y sí fueron 2 años para empaparme bastante de la historia de México, de leer, de tomar cursos, sobre todo elegí cursos en mi trayectoria que tuvieran que ver con México, con historia de México, además de otros cursos más metodológicos en relación con la historia social, con la historia intelectual que tomé cursos, pero sobre todo tomé cursos de México, de historia de México, de problemas de México. Pues igual como que yo tenía la idea yo me había ido con un proyecto de hacer algo sobre Colombia, de hacer algo de historia como entre política y social de Colombia. Yo me acuerdo que Heraclio me dijo que hiciera algo más comparado cuando yo dije que iba a trabajar en Colombia y lo presenté así, pero bueno, en el colegio la propuesta que uno presenta no tiene nada que ver con lo que uno hace de tesis después. Generalmente hay unos seminarios de investigación en donde uno comienza a trabajar el proyecto de tesis. Ya para ese momento, ya al finalizar los 2 años de formación, tuve una clase con pues, después mi directora de tesis, con la cual tengo una muy buena relación, con Clara Lida, que es pues, sin duda alguna fue profesora de Mauricio en Stony Brook. Clara Lida es una investigadora muy reconocida en el campo de la historia, de la inmigración española, del anarquismo, y el seminario de Clara Lida
pues, que yo tomé, pues, fue muy interesante y creo que tuvimos muy buena relación desde el comienzo. Inicialmente yo quería trabajar migración hacia la ciudad otra vez, quería volver con mi viejo proyecto de migración. Y bueno, le hablé de mi proyecto a ella y tuvimos muy buena química desde el comienzo para ir guiando esa propuesta de investigación. Inicialmente yo iba a trabajar más como sobre la experiencia de cómo los migrantes si llegaban a la ciudad y se quedaban en las ciudades a partir del caso, pensaba, de Colombia, inicialmente cuando comencé a trabajar el proyecto de tesis. Y Clara alguna vez me hizo una pregunta, me dijo: Mario, ¿tú tienes dinero para estar viajando a México, a Colombia? ¿O por qué no estudias México? Y de paso, pues si te devuelves a Colombia vas a tener dos posibilidades de trabajo, vas a ser especialista en Colombia y especialista en México. Pues digamos que eso me sonó y terminé haciendo el proyecto desde el proyecto Trabajar México, lo cual implicaba también pues un reto. Hay muchos estudiantes colombianos que trabajan sobre Colombia y pues sí, era como dedicarme solamente a México. Pero los archivos mexicanos tienen la fortuna de estar muy bien organizados. Fue una maravilla comenzar bueno, desde que yo comencé a estudiar me acerqué a los archivos y comencé a explorar algunos fondos en el Archivo Histórico del Distrito Federal, que ahora se llama el Archivo Histórico de la Ciudad de México nuevamente, porque ya cambió de nombre la ciudad, y ahí comencé a meterme al archivo, a encontrar información sobre todo sobre espacios de sociabilidad, que fue mi propuesta inicial. Mi propuesta inicial tenía que ver más con pulquerías, con espacios en donde la gente tenía la posibilidad de interactuar, los sectores más populares, llamémoslos así, tenían la posibilidad de interactuar y por ahí comencé. Uno presenta en el colegio un avance de la investigación, uno o dos capítulos ya muy bien hechos y del proyecto, y con eso obtiene el título de maestría. Y mi título de maestría lo tuve justamente con un trabajo sobre los espacios de sociabilidad popular en la Ciudad de México. 1920, y eso fueron también los primeros inicios de la tesis de doctorado, que me encontré justamente ya en el archivo con una gran cantidad de información dispersa, porque no era información junta, sino información dispersa sobre los vendedores ambulantes. México le llama mucho la atención en la Ciudad de México la presencia importante de los vendedores ambulantes. Yo venía de Bogotá, en donde había comenzado esta persecución tan fuerte a los vendedores ambulantes, sacarlos de la calle y dejarlos en la calle, pero entre comillas, sin trabajo. Sí. Y allí yo me comencé, cuando iba al archivo, a ver cómo se comunicaban con radioteléfonos, a toda esta vida de la calle que es muy muy rica en la Ciudad de México, y eso pues me invitó mucho a seguir por esa vía, al encontrarme pues información dispersa. Eran tomos y tomos y tomos y tomos de licencias que se le concedía a la gente para trabajar en la calle, y por ahí me fui justamente para la tesis de doctorado por el trabajo en las calles, que así se llamó. Eso fue también toda una discusión, si eso era trabajo o no era trabajo, si vender en la calle se puede considerar trabajo. Creo que fue una de las primeras discusiones que me hicieron mis lectores también, y yo defendí hasta el final, y bueno, así se llama el libro también, El trabajo en las calles, porque pues sí, veía que tenía las condiciones de un trabajo, ¿no? A pesar de que no era un salario dado por otro, pero sí hay una subsistencia, sí hay unas condiciones para que pueda ser considerado trabajo. La tesis pues tiene una inmersión ahí en ese mundo de las calles de la Ciudad de México a comienzos del siglo XX, en ver también las relaciones con las autoridades, que era otra parte que a mí me interesaba mucho, de ver cómo los vendedores no solamente se relacionaban entre ellos, sino con las autoridades, cómo se mantenían en las calles y cómo había un juego ahí de poder
con los funcionarios medios y con el gobierno de la ciudad, incluso con los gobiernos bueno, tanto en el Porfiriato como en la Revolución, que pues me resultaron muy interesantes, ¿no? Ese juego de toma y dame, te permito estar pero mañana te quito la licencia, no sé, como ese juego también de bastante corporativo, de cómo bastante paternalista de las autoridades frente a los trabajadores de las calles. Entonces, bueno, ahí va, pues de eso trata el trabajo, que se convirtió, bueno, en la tesis doctoral. Tesis doctoral. Bueno, y que va a ser libro, Fue libro, y sí. va a ser premio, de lo que vamos a hablar ahora a continuación. Pero antes de eso, pues tuve la oportunidad de conocerlo como tesis en algunos de mis viajes. Mario me pasó la copia, y me acuerdo que entablamos un diálogo que nunca, un pequeño debate que nunca se saldó del todo, incluso en el Congreso de Popayán de Historia de Colombia, porque bueno, más adelante también nos vas a contar cómo has seguido viniendo continuamente, incluso participando en muchos congresos de historia. Desafortunadamente creo que en el de Medellín no, pero bueno. Y es un poco en torno a si se utiliza la categoría subalterno. Veo, digamos, la influencia de Clara Lida, que fue profesora mía también, muy, por decirlo así, en una historia social más convencional. Entonces toda esta nueva propuesta de la historiografía india, de los estudios subalternos, etcétera, como que no, eres un poco refractario. Brevemente cuéntanos eso. Lo que pasa, bueno, hay una cuestión, es que a mí me parece que el término subalterno comenzó a utilizarse, y ya no tanto, ya está pasando, pero en algún momento se convirtió en una moda, ¿no? Entonces ya nadie hablaba de los sectores populares, o no hablaba de otras cosas, sino tenían que ser subalternos. Y que a veces a mí me parecía que, sigo convencido de ello, que se utilizaba la categoría de forma poco crítica. No lo digo por los trabajos de Mauricio, que ha leído, que ha discutido el asunto, sino por gente que lo utiliza como, bueno, no quiero hablar de sectores pobres de la ciudad, no quiero hablar de sectores populares, no quiero hablar de utilizar otros términos, utilizo el término subalterno. Y termina siendo una categoría muy oscura, como me parece que la categoría a veces de clases medias con la cual me estoy peleando ahora, también me pasa lo mismo, que a veces son categorías muy difusas, que es muy difícil darle contenido a lo que se dice con esa categoría. Entonces yo preferí, y lo digo por ahí en una nota en el libro, que yo evito la categoría porque no estoy de acuerdo con ella y porque me parece que es una categoría muy mecánica que no daría como la idea de lo que yo quería mostrar. Yo quería mostrar más bien como unos sectores que sobreviven de un lado, que tienen unas estrategias de subsistencia, que tienen mecanismos que no se mueren de hambre, o sea, no necesariamente son pobres, pero no se mueren de hambre, tienen unas estrategias para sobrevivir, pero que no necesariamente pueden considerarse subalternos en los mismos términos en que se utiliza la categoría para los estudios de la India. Entonces yo evité y no utilicé el término y no lo sigo utilizando justamente por eso, porque me parece que se requiere con mayor crítica, y sobre todo en México se comenzó a utilizar de manera muy acrítica el concepto. Y yo sí preferí como tomar una distancia y seguir hablando de sectores pobres de la ciudad, categorías más clásicas tal vez, menos analíticas tal vez, pero que daban más la idea de lo que yo quería mostrar. Bueno, precisamente sobre el mismo libro que va a salir ya como libro en el 2008, la tesis es del 2003. La de maestría es 2002. Ajá. La de doctorado es 2005, diciembre de 2005. Aquí teníamos el dato, 2005. Sí. Bueno, y en el 2006 recibes, obtienes el premio Salvador Azuela. Cuéntanos, pues, a los colombianos, porque me parece un premio muy importante, creo que es sobre trabajo, sobre la revolución, y es algo así como, bueno, no hagamos comparaciones. No, bueno, es un premio que
que concede el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones en México, antes se llamaba el Instituto de Estudios sobre la Revolución Mexicana, y cuando me dieron el premio todavía se llamaba así, es el INERM, las siglas se conservan, el significado de las siglas no, pero sí es un premio que es un premio que tiene cierto reconocimiento a estudios sobre la Revolución Mexicana. Inicialmente era un premio que se concedía a trabajos muy políticos, de historia política, porque México también tiene una tradición de historia política muy fuerte sobre la Revolución Mexicana, pero también eso ya se fue agotando y hubo nuevas corrientes y nuevas formas de estudiar la Revolución, y una de ellas justamente la mía. La mía tiene que ver con qué ocurre con sectores como los sectores pobres de las ciudades cuando llega la revolución. ¿Les cambia la vida o no les cambia la vida a esos sectores pobres? Que es algo que responde el libro, ¿no? ¿Qué pasa o qué diferencias había en la relación que podían sostener los vendedores de las calles, los trabajadores de las calles, porque no solamente son vendedores, son los cargadores, son los que trabajaban en diversiones públicas en las calles, o sea, es ese mundo amplio de los trabajadores de las calles. ¿Qué pasa cuando llega la revolución? ¿La revolución les cambia la vida a ellos o no les cambia la vida? Esa es un poco la pregunta que está de fondo y que uno pues podría responder así muy rápidamente diciendo que sí cambian algo. Sí, creo que con la revolución hay la población comienza a tener una conciencia de los derechos, de que tiene derechos, de que no solamente mendiga ante la autoridad o pide ante la autoridad una autoridad padre que le da, aunque siguen siendo los líderes de la revolución un poco como casi se siguen dirigiendo a ellos como se dirigían a Porfirio Díaz, pero sí cambia en el sentido en que se reconoce que tienen derecho a algo, y eso se va haciendo patente en el discurso. Son cambios a veces muy pequeños, pero que sí son posibles de ver en los pocos discursos que uno encuentra de interrelación entre los trabajadores de las calles y las autoridades. Entonces, bueno, justamente creo que ese es un poco de los argumentos que seguramente le llamaron la atención a los jurados del premio, y me concedieron el premio en 2006, que eso también pues era como un reconocimiento al trabajo, un trabajo novedoso en ese momento. Había mucha investigación sobre vendedores ambulantes, pero desde la sociología, desde la antropología, pero un trabajo histórico no había. Ya luego hay otros trabajos históricos que comienzan a hablar de eso. La otra cuestión que pues del libro, que digamos que es muy retomado, es una apreciación en torno a cómo se vive la Ciudad de México en ese momento, que no se vive tanto por barrios, por colonias, por divisiones administrativas, sino por rumbos, y que yo hablo bastante sobre eso. Eso ha sido retomado bastante en las investigaciones posteriores sobre otro tipo, rumbos, que para hablar de algo, pues yo soy del rumbo, no sé, de la perseverancia, pero la perseverancia no solamente es el barrio de la perseverancia, sino es una zona mucho más grande. Tepito, por ejemplo, Tepito en México, en la Ciudad de México, no es un barrio, no es una división administrativa, es una zona, es una zona como tal, una zona de la ciudad, y eso yo acuño el concepto de rumbo, que ya lo habían trabajado otros, yo lo trabajo un poco más, como una forma de referirse o de vivir la ciudad, que la ciudad no se vive por divisiones administrativas, sino se vive más bien por donde uno tiene relación, o donde uno establece las relaciones sociales, ¿no? Es un poco también retomando la sociología más de cuando hablaban de los territorios y de las bandas, de esta sociología que hablaba sobre eso, que uno establece un territorio, la gente va estableciendo un territorio, y justamente yo hablo de eso ahí, de cómo se vive la Ciudad de México en esos momentos, y que pues sí va a ser otro de los asuntos que, como repito, que va a ser muy retomado después por algunos trabajos de la historiografía, para ver los rumbos de sociabilidad etílica, los rumbos de la educación en la Ciudad de México. O sea, sí ha sido retomado desde muchos ámbitos, y bueno, ahí me citan por fortuna. Ya.
bueno, no se queda en la biblioteca. Ya, muy referido, dices tú. Sí, muy referido en ese sentido, ¿no? Esos creo que son los asuntos que son muy referidos después, que se retoman del libro. Bueno, no, porque iba a comentar rápidamente un poco lo de Tepito, es como un gran San Victorino, casi un San Andresito, en donde se comercia de todo. Desde un dulce hasta armas y cosas. Hasta armas, narcos, o sea, y era, bueno, es un lugar de contradicción, era el baratillo de la ciudad, es decir, donde se vendían los objetos viejos y robados a comienzos del siglo XX. Ahí se ubica el baratillo y es el origen después de este gran mercado, un gran mercado de todo, ¿no? en la Ciudad de México. Pero entonces, volviendo sobre el aporte de tu libro, pues importante lo que nos mencionas como el eco que tiene, pero entonces me acuerda de un gran debate que se dio en la historia social, que fue en los efectos de la revolución industrial, sobre todo, en donde participaron pues Hobsbawm, Thompson, bueno, y economistas de uno y otro lado. La pregunta es, ¿tú en ese momento estabas peleando con alguien, digamos, o realmente era un tema que no se había trabajado? Y bueno, y dices que has sido, digamos, referido, citado, ¿hay textos que te han revisado, que te han cuestionado? ¿O eso fue un debate, armó un debate? Porque además lo que cuentas es que el impacto es más de tipo, si se quiere, político, social, digamos, pero económico. ¿Algo representó la revolución para ellos? ¿Les mejoró la condición de vida? Bueno. No, justamente es eso, y bueno, esto va como en una vía de una serie de estudios que han tratado sobre la Ciudad de México en esta época. Pues yo ahí tengo que citar a alguien, que es Ariel Rodríguez Curi, que marcó como una línea en los estudios sobre la Ciudad de México desde la década de 1990, y que comenzó a trabajar sobre esto, como una historia social muy cercana también, o a la pequeña política, ¿no? De cómo se hace la pequeña política en la ciudad, es decir, la política de la gente común, de cómo la gente común se relaciona con las autoridades. Y bueno, sí, en ese sentido era novedad eso, que bueno, yo encontraba justamente que no hay un cambio, la vida no les cambia con la revolución, o sea, la revolución no hay un cambio en las formas de vida, o sea, ellos siguen subsistiendo de la misma manera, siguen teniendo esas opciones, porque digamos que no hay un desarrollo industrial de la ciudad. La Ciudad de México sigue siendo, la Ciudad de México tiene un sino comercial desde creo que tiempos prehispánicos que mantiene hasta la actualidad, o sea, es un gran centro comercial. No centro comercial en el sentido de actual, sino más bien como un nodo comercial importante, y eso justamente pues le da la posibilidad a mucha gente que se dedique al comercio, ¿no? A comerciar con lo que se encuentre y a que siguieran teniendo esas oportunidades para vivir. Yo lo que encuentro es que no hay grandes cambios, que sí en el discurso comienza a haber y esta interiorización lenta de los derechos, de que tenemos derechos, pero también una corporativización muy grande por parte de los líderes revolucionarios, que rápidamente a las organizaciones las van cooptando y las van manteniendo ahí muy cerca. Las organizaciones de vendedores ambulantes van a ser muy importantes para el PRI posterior. Ya es una historia que yo no cuento en el libro, pero sí son organizaciones muy importantes, que por eso incluso muchos explicaban por qué se mantenía tanto el comercio en las calles en la Ciudad de México, por esa posibilidad que tenían de interacción y de protección de las autoridades del partido, ¿no? Del partido institucional. Entonces, bueno, eso es como parte de la historia, es mostrar, incluso esa es otro de los ejes, era mostrar qué pasaba antes de la corporativización de los vendedores ambulantes. Antes de que eso ocurriera, cómo era la situación, o cuál es la vía para que eso termine siendo como uno de las poblaciones más queridas por el partido en la Ciudad de México, al menos, que les permitían y que estaban muy politizadas. Esas organizaciones después se mueven mucho alrededor justamente de esto, ¿no? De la relación con los líderes políticos. Bien, vamos a volver un poco sobre aspectos, llamémoslos humanos,
vitales, antes de continuar con otros temas que has seguido trabajando. Y es que, digamos, como a mediados del decenio pasado, pues encuentro aquí en tu hoja de vida como dos hechos que me parecen interesantes para la pregunta que vamos a formular. El 31 de octubre, Día de las Brujas de 2004, según dice la hoja de vida, te naturalizaste como mexicana. Y un par de años, no sé exactamente cuántos años, meses exactos, pero desde el 2006 aparece vinculado ya a la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Coajimalpa. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué significa para ti ese paso pues, hacia la nacionalización, a vivir en México? ¿Cómo es vivir en México y cómo es trabajar allá laboralmente? ¿Qué nos puedes contar? A ver si algunos se animan. Ya algunos, los viejitos ya no, pero... No, pues, el primer paso para quedarme en México fue lo de la tesis, pues como lo mencionaba hace un rato, ¿no? O sea, la pregunta de Clara de qué significa más, estar viajando a Colombia y gastando en pasajes, ¿tiene dinero o no tiene dinero? Y hágase la tesis acá. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue que pues se me terminó la beca y que había que buscar algo como sobrevivir, entonces como mis sujetos de estudio me tocó comenzar a buscar opciones de subsistencia, y dentro de esas opciones de subsistencia aparecieron trabajar en algunas investigaciones. Tuve la fortuna de conocer a Ariel Rodríguez Curi, a María Eugenia Terrones, que me incluyeron en algunos proyectos con el Instituto Mora, que es un instituto también de estudios de posgrado muy reconocido en la Ciudad de México, en México. Estuve en dos proyectos, uno sobre la historia de Xochimilco, otro sobre la historia de la Villa de Guadalupe, no tanto como lugar de peregrinación, sino como sitio urbano, con ellos. Y eso me dio la posibilidad de comenzar a moverme como en otros ámbitos. Mientras hacía la tesis, estaba trabajando, bueno, también tuve una beca de CEFIS, de este fondo que había para becas en ese momento, que yo tuve la fortuna de tener esa beca. De Holanda, del Instituto de Estudios como Sociales. Sí, viejas herencias anarquistas. Sí. Pero bueno, con eso sobreviví, digamos que el tiempo final del doctorado. Y bueno, entrar también a trabajar fue interesante porque fue como en otra vía. En el Mora se portaron muy bien conmigo. Comencé trabajando y no tenía pues papeles para hacerlo, ¿no? O sea, inicialmente me pagaron como extranjero, que había esa opción en ese momento de pagarme como extranjero, con un pago inicial como extranjero, pero después ya había problemas y ellos me apoyaron para que hiciera el cambio, para que fuera reconocido como que pudiera trabajar, ¿no? Que tuviera actividades remuneradas. La presidencia de Fox, de Vicente Fox en México, hubo una ley por la cual se permitía la naturalización de forma muy fácil, que era solamente vivir 2 años en México, ser oriundo de un país hispanoamericano y estudiaban la hoja de vida, como se dice acá en Colombia. Yo me rehuí un poco, hablaba de esa opción cuando venía a Colombia y todo el mundo me decía que yo era un traidor, que cómo me iba a quedar en México, que cómo iba a abandonar mi nacionalidad, que eso era pues traición a la patria. Traición a la patria casi, pero bueno, yo finalmente opté por la parte más pragmática. Para mí era muy importante, si quería seguir trabajando, tener una condición. Bueno, ya tenía la condición de poder trabajar con una visa de trabajo, pero la opción de la naturalización era una opción mucho más fácil. Y bueno, yo ya estaba también más convencido de que quería quedarme en México, al menos a seguir buscando trabajo. Pues estaba metido ya en proyectos en torno a historia urbana, social, y devolverme un poco era como dejar allá todo. Entonces estaba el momento específico como para hacerlo, ¿no? Fui muy de suerte, pues tuve mucha suerte y me aceptaron muy rápidamente los papeles.
me respondieron en 5 meses, que es un tiempo récord, y me aceptaron, pues justamente el 31 de octubre del 2004 me dieron la carta de naturalización. Pues sigo siendo colombiano de nacimiento, sigo queriendo a Colombia, pero pues sí, vivo en México, trabajo en México. Tuve suerte, lo repito, porque el campo laboral está mucho más complicado. Ahora yo terminé el doctorado en un momento justo cuando se abrió esta unidad nueva de la Universidad Autónoma Metropolitana. La UAM nació en el 73, en 1973, como una opción a la UNAM, una opción de universidad pública. ¿Como una especie de la distrital será? No, porque no depende del gobierno de la ciudad, sino del gobierno federal. Pero era como una universidad para dar cabida a mayor número de estudiantes que no podía recibir la UNAM. La UAM, la otra característica de la UAM era tratarla de ubicar en lugares lejanos del centro. O sea, por eso se ubicaron las 3 primeras unidades al norte en Azcapotzalco, al oriente en Iztapalapa y al sur en Xochimilco. Y siempre estaba pendiente el occidente, el poniente, como se dice en México, y abrieron, yo terminé el doctorado en el 2005, en ese mismo año abrieron la unidad Coajimalpa, y bueno, yo conocí a una de las personas que estaba pues impulsando el proyecto, que Carlos Illades. No era muy cercano a mí, no éramos, pero digamos que lo reconocía, él es uno de los reconocidos historiadores social mexicano, y Carlos fue quien me llamó para que pues, me integrara a Coajimalpa y pues conseguí trabajo de manera más o menos fácil. Luego pues hice el concurso de oposición y todas las cuestiones para ser profesor ya definitivo. Inicié como profesor visitante, pues hice el examen doctoral en diciembre y en marzo estaba trabajando en la UAM, fue muy rápido. Y la UAM pues era un proyecto muy interesante porque era comenzar de cero, o sea, no era una universidad ya hecha, era una unidad que estaba comenzando de cero. Entonces he podido estar ahí ya casi 12 años en la UAM y ha sido pues como una experiencia muy interesante en ese sentido, ¿no? Comenzamos de no tener oficinas a tener campus, con todo lo que eso ha implicado, pero sí ha sido una aventura interesante en ese sentido, de construcción, de participación en los diseños de los planes de estudio, en una participación muy amplia en asuntos administrativos también, en la universidad. Entonces sí, creo que eso también ha sido muy interesante, pero sí fue como, tuve suerte de haberme titulado justo en el momento en que lo debía hacer. Pues hablando de eso, bueno, por un lado sabemos que además de Carlos hay otro colombiano, Aymer Granados, que también salió del Colegio de México. Él es egresado de la Universidad del Valle, unos añitos mayor que tú. Bueno, pero rápidamente, pues ya en el tiempo que nos va quedando, cuéntanos allí en la UAM, digamos, por ejemplo, sé que desarrollaste algún programas de maestría, donde incluso han ido maestría y doctorado, están yendo estudiantes egresadas, digo yo, femeninas, allí, y bueno, tenía entendido que estás en este momento llegando a un alto cargo allí, entonces también cuéntanos, porque eso es parte también de la formación, la mitad que hay que pagar, pero a veces la mitad se prolonga un poquito más. Sí, pues sí, como decía ahora, sí tuve la oportunidad de participar en el diseño de los planes de estudio, bueno, también en el plan de maestría doctorado, que efectivamente ha recibido muchos estudiantes colombianos, egresados de historia, han pasado ya varios, egresadas. Con buena calidad. Con muy buena calidad además, muy buenos estudiantes, que he tenido la fortuna también de dirigir algunas de ellas, o de estar dirigiendo en este momento alguna de ellas también. Y bueno, también fui jefe del Departamento de Humanidades, y en junio pasado fui designado como director de división director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que es, digamos, que la universidad
como una especie de decano. Sí, la universidad se divide en divisiones, no en facultades. Sí. Entonces en este momento estoy iniciando la gestión como director de la división. Pero ahí sí, muy parco el Mario para esto. Pero bueno, esos son reconocimientos también. Bueno. No, pues hay que tener ciertas capacidades para llegar a ser decano. Algunos aspiramos y nunca llegamos, pero bueno, ya. Mira, pues ya acercándonos un poco al final de la entrevista, que podría continuar por mucho tiempo, pero el tiempo es limitado. Últimamente estás presidiendo una asociación latinoamericana de historia social que desafortunadamente en Colombia no ha tenido toda la difusión que hubiéramos querido. He tratado a través de la Asociación Colombiana de Historiadores pues que haya alguna vinculación, habrá que hablarlo más, y eres su presidente. Pues, y eso se liga, digamos, con otro texto que está aquí también, que es un homenaje que le hacen algunos de sus discípulos a la profesora Clara Lida en 2013, cuando creo que arranca también esta asociación, los trabajadores en la Ciudad de México, bueno, 1860-1950. Entonces, si nos puedes contar, y en el camino pues ha habido, veo cantidades de compilaciones que has editado, coeditado, artículos, aquí no, pues nos trajimos todas las revistas, ahora hablamos un poco de Trashumante, pero digamos, un poco la trayectoria académica, grosso modo, sí, en estos años, y cómo se plasma eso en la asociación, y cuál es la figuración que tiene Clara, la profesora Clara Lida en esta asociación. Sí, nosotros, bueno, siendo estudiante todavía del doctorado, Clara Lida impulsó la creación de un seminario permanente, el Seminario Permanente de Historia Social. El seminario se reúne mensualmente, ya cumplimos 15 años, lo vamos a celebrar en octubre con un coloquio que vamos a hacer. Ese seminario ha sido muy importante, creo que para mí ha sido muy importante y para otros colegas, amigos e historiadores, que yo creo que en México nosotros hemos visto en los últimos años un resurgimiento de la historia social, de una historia social diferente tal vez a la historia social de los 80s, de los 90s, pero una historia social con cercanía con la historia cultural, pero sí ha habido un renacimiento, digamos, de esa historia social. Y gran parte de eso también, bueno, entre otros, por supuesto no ha sido la única, pero entre otras personas ha sido el impulso de Clara Lida, que es una mujer imparable en proyectos, en iniciativas. Clara crea el seminario y ahí comenzamos a trabajar, a discutir textos. Eso ha sido un laboratorio también como de discusión, de aprender a discutir textos. Tenemos fama de ser duros, porque no somos condescendientes como los textos, pero creo que la mejor manera de avanzar en el conocimiento y de poder, yo prefiero que me digan con claridad, me hagan una crítica directa, constructiva por supuesto, pero directa, que se diga, ay, que está bonito el trabajo y está muy lindo y ya no más, ¿no? Y por debajo van las críticas. Las críticas más duras. En cambio no, el seminario es abiertamente crítico, se reúne mensualmente, le repito, desde hace 15 años, y pues también con este renacimiento de la historia social, con los contactos que comenzamos a tener con algunos colegas de otros lugares, sobre todo, bueno, con los colegas de España, con los cuales Clara Lida ha tenido muy buena relación y los cuales también yo he heredado algunas de esas relaciones. José Antonio Piqueras, el director de la revista Historia Social, que es una revista muy reconocida, con la gente de Argentina, de varias de las donde hay una historia social también creciente. Uno puede ver en los congresos, hay incluso varios congresos ya dedicados a historia social, que había la posibilidad de hacer algo más allá de tener nuestro seminario en México, sino de comenzar a impulsar una organización más internacional. Y así es como surge esta idea de crear la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social, la ALIS. Se creó en el 2013 y la idea es ir haciendo congresos cada 2 años. Ya hicimos un congreso en 2015 en México, otro en este año, en marzo pasado, en Buenos Aires, donde
yo hago muy buen balance, pues, he sido el presidente de la asociación desde que se creó, he tenido como buen balance de los dos congresos. En el primero por la participación, calidad de los ponentes, de los integrantes, en este porque en este congreso, a diferencia del anterior, me parece que se van como apareciendo ciertas líneas de trabajo que hacia el futuro pueden ir dando frutos en torno bueno, a temas, problemas en la historia social que pueden ser de interés. Aparecen líneas incluso de volver a revisar historia que ya no se veía sobre el trabajo en la colonia, que se está volviendo a trabajar de manera muy fuerte, que eso había sido como un tema muy clásico por allá en los años 80 y se ha abandonado, y vuelve, renace con otros bríos ahora. Eso es un encuentro interesante, el tema de las, no solamente de género, sino de masculinidades, que también es otro tema muy interesante que aparece en los estudios de historia social, entre otros, digamos, que van apareciendo. Pero bueno, la experiencia de la asociación ha sido muy interesante. Creo que ya tenemos afiliados pues, en varios países de Latinoamérica, en España, los españoles están muy trabajadores también, no solamente José Antonio Piquera, sino otros colegas de Madrid que han estado muy vinculados últimamente con la asociación. Y ya tenemos nuestro próximo congreso en 2019, octubre de 2019 en Lima, va a ser la sede en Lima. Próximamente saldrá la convocatoria y la convocatoria de mesas para que de pronto quienes están escuchando o viendo esta entrevista se animen a participar en el congreso y en las actividades de este congreso. No solamente creo que es un buen espacio para el diálogo internacional, creo que ahora tenemos muchas posibilidades de dialogar internacionalmente y vale la pena sumarse no solamente a las iniciativas nacionales de discusión temática, sino también a discutir con otros. Creo que nos hace a todos salir de nuestro ombligo y en pensar cómo trabajan otros sobre ciertos temas. Eso es de la asociación. El libro es un homenaje, bueno, como decía Clara, creo que ha marcado una generación o varias generaciones ya de historiadores, al menos en México, y se quiso hacer este homenaje. Este es un libro de homenaje, justamente hablando de los trabajadores de la ciudad, de varios trabajos de la Ciudad de México, varios de los artículos tienen que ver con empleados públicos, con policía, con niños, con otro tipo como los temas que se han venido investigando justamente sobre el trabajo urbano y que se plasman ahí en esa compilación que se hizo en honor a ella, porque un poco es como quien ha impulsado estos estudios para el caso de México. Pues ese fue con Carlos Illades, lo compilamos, surgió también de participación de un congreso, hicimos una serie de discusiones previas de los artículos que terminaron siendo este libro compilado sobre los trabajadores de la ciudad, en donde yo publico un primer artículo de mi trabajo pues, más cercano, que es un trabajo sobre los empleados públicos, de los sectores más pobres de la ciudad, me fui a los empleados. Pero no los llamas clases medias como Ricardo López, ¿o qué? Estamos todavía en un debate en torno a eso. Comencé el año pasado un proyecto financiado por CONACYT, que es como el Conciencias Mexicano, sobre los sectores medios en la historia de la Ciudad de México, y bueno, tenemos ahora un diálogo importante con los argentinos, con Ricardo López, incluso ya tenemos proyectado, vamos a hacer un congreso en México en el 19, a comienzos del 19, justamente sobre los sectores medios. Yo no hablo de sectores medios todavía, ellos insisten en hablar de clases medias, los argentinos, pero ahí estamos moviéndonos también en ese sentido, en esa investigación que yo espero que se publique. Tengo que publicar un libro pronto porque eso hace parte de las responsabilidades del proyecto. Ya. O sea que grosso modo, bueno, nos acabas de decir que sigues en temas de historia social, si se quiere un poco urbana, pero ya no probablemente los pobres, sino estos sectores medios. Pero también dentro de tu amplia producción, me acuerdo algunos textos, artículos que has hecho como sobre autores, gente que ha trabajado como la sociología urbana, como... Si quieres nos hablas rápidamente. Sí, bueno, eso me ha interesado bastante y tiene que ver con
con ese interés urbano justamente que viene ya de hace años, y que se plasman dos asuntos. Uno, en el concurso de historias de pueblos, barrios y colonias del poniente de la Ciudad de México, que es este proyecto que hemos venido impulsando desde hace 3 años en la zona occidente de la ciudad, porque sobre México se dice, bueno, hay mucha historia sobre la ciudad, pero no hay tanta. Hay historias sobre el centro de la ciudad, sobre ciertos lugares emblemáticos, pero por ejemplo sobre toda esa parte del occidente de la ciudad hay poca. Y lo que comenzamos a impulsar fue esta relación, que también es una relación de vinculación con las comunidades. La UAM se ha caracterizado por ese espíritu de vinculación comunitaria. Entonces, un poco vincularnos con los pueblos. Son pueblos, muchos de ellos se llaman pueblos originarios, pueblos de una larga historia colonial, algunos de ellos de historias creados en el siglo XIX, y que como tal siguen reconociéndose a sí mismos así, como pueblos. Ese proyecto pues también tiene esa vía justamente de pensar de un lado como quién es lo urbano, cómo se ha pensado en México, que ha sido la antropología urbana mexicana es muy importante, creo, para Latinoamérica, y uno de esos personajes emblemáticos desde finales de la primera mitad del siglo XX es Oscar Lewis, ¿no? Los hijos de Sánchez es una obra icónica de la antropología urbana, de los estudios urbanos en Latinoamérica, y para mí fue una obra, cuando yo lo leí, yo había leído, lo había leído en Colombia, pero estando en México me ayudó a entender muchas cuestiones de la cultura mexicana, porque Lewis tiene una sensibilidad para los detalles, para entrar desde, no sé, la forma como se come, como de los detalles más ínfimos, que ahí es donde uno se puede diferenciar culturalmente, que somos muy cercanos con los mexicanos, los colombianos mexicanos somos muy cercanos, pero sí hay ciertas distancias culturales que uno las empieza a entender justamente con estas obras de la antropología, de etnografía amplia que hace Lewis. Hice algunos estudios justamente de cómo se recibe la obra de Lewis, que es toda una polémica en torno a un extranjero hablando mal de los mexicanos, en un México del esplendor del nacionalismo revolucionario, como un gringo se atreve a llegar a hablar de los mexicanos, a hablar mal de los mexicanos, y toda la polémica que hay en torno a la obra de Lewis en México. Sí, he hecho algunos trabajos, he seguido también por esa línea de conocer la antropología urbana, de conocer esos estudios que se hicieron sobre antropología urbana y que tienen mucha riqueza etnográfica para conocer justamente otro tipo de poblaciones. Cuando me refiero a otro tipo de poblaciones no me refiero solamente a las élites revolucionarias o a las élites comerciantes mexicanas o financieras, sino a los pobladores, a los sectores medios incluso, que tampoco son muy estudiados ni muy conocidos. O sea que la burocracia a veces como que es un tema que nadie quiere tocarlo porque es tan aburrido, se considera tan aburrido, pero son vidas, o sea, es gente que quiere diferenciarse de los otros, pero sin embargo vive en las mismas condiciones de los otros, de los más pobres. Yo los encuentro ahí viviendo en las mismas vecindades, los encuentro compartiendo en los mismos lugares de sociabilidad, pero se diferencian en que usan traje y corbata y trabajan en una oficina, y los otros, y bueno, y reciben un salario que tampoco se diferencia mucho de los salarios de los obreros, en muchos casos, de estos empleados más bajos de la burocracia. Pero bueno, ese ha sido otro ámbito, el ámbito urbano, digamos, desde el ámbito tanto de la investigación, sobre todo acercarme a la antropología, a la sociología urbana en México, que tienen una producción interesante para el siglo XX, y de otra parte, pues de impulsar estos proyectos que tienen que ver con la recuperación de la memoria en la zona poniente, de la memoria de esos pueblos, de dónde vienen los pueblos. Tenemos ahí un buen número de proyectos en relación justamente con esta recuperación de la memoria urbana. Y bueno, y ahí hay, digamos que todavía hay muchas cosas por hacer. Bueno, por fortuna. Bueno, ya vamos como cerrando esta entrevista. Tú has mantenido
contacto con Colombia, pues tu familia sigue acá, etcétera. Pero académicamente, incluso en este momento sé de la revista Trashumante que la publican en conjunto con la Universidad de Antioquia. ¿Cómo ves estas relaciones académicas con Colombia? Pues para que la cosa sea, bueno, la revista es muy importante, pero incluso algún día nos gustaría tener pues, como profesor por lo menos un semestre, cosas de esas. ¿Cómo ves tú eso? Y bueno, allá la está por allá en México, y está escribiendo muy parecido a Oscar Lewis, pero sus crónicas allá de lo que le sorprende la Ciudad de México. Pero, y hay la idea de fortalecer, por ejemplo, un convenio. Entonces, ¿cómo ves un poco las relaciones con Colombia en general, académicas y algo? Háblanos de Trashumante, que me parece una experiencia interesante. Bueno, desde que entré a la UAM siempre ha habido como el interés de mantener vinculación con las universidades colombianas. Incluso, bueno, las primeras cosas que hicimos fue traer a Carlos cuando era el director de la división y traerlo acá a la Nacional, Carlos Illades. Y con la Universidad de Antioquia pues ha sido la relación a través de amigos, colegas que estudiaron en México también. Gregorio Saldarriaga, que es profesor de la Universidad de Antioquia. Oscar Calvo, que ahora es profesor de la Nacional, de la Universidad Nacional de Medellín, que estaba en la Universidad de Antioquia, con quien tengo una amistad larga desde tiempos de Goliardos, y que en algún momento pues, hablamos de la posibilidad de hacer una revista, de hacer una red de historia social, de hacer una revista. Cuajó más el asunto de la revista que la red en ese caso. La revista surgió como es un proyecto bi-institucional, que es muy raro, por eso hemos tenido también pues, logros, pero también dificultades, ¿no? Porque tener una revista de dos instituciones en este mundo que se supone que en donde ya las cuestiones de las redes funcionan mucho mejor, no es tan fácil. La revista surgió, pues comenzamos a trabajar en el 2011, sacamos el primer número en 2012. Ha sido la idea pues de hacer una revista de historia social que no había específica, no la hay para América Latina, porque aparte de historia social, que es la española, y otras revistas en inglés, no había una revista aquí hay una específica. Historia social, anuario colombiano de historia social y la cultura, pero más que publican pues, cosas de la cultura, de la política, de pero historia, también todo. se recibe mucho de historia social, entre otros de México y de Argentina. Sí. Entonces, bueno, surgió esta idea, creamos la revista con el apoyo de las dos universidades. Hay que hacer todos estos trámites legales en torno a crear una revista no solamente institucional, sino biinstitucional. Ha sido todo un lío. Pero nos ha ido muy bien, la verdad. Hemos tenido, pues inicialmente nos llegaban muchos textos de dudosa calidad, pero ha ido mejorando mucho la calidad de la revista. Hemos tratado de seguir los parámetros internacionales de publicación. Hemos tenido ya la fortuna pues, de entrar a índices importantes. Entrar a Scopus este año, por ejemplo, fue muy importante para nosotros, porque ya es un reconocimiento de entrar, digamos que a poner un pie en unas medianas ligas, digámoslo así. Ya hemos tenido buena recepción de artículos, digamos que las cifras ahí que se pueden consultar, que tenemos de los artículos que se han publicado procedentes de varios países de América Latina, para sorpresa de países que a veces uno no piensa. Por ejemplo, en el último número hay una gran cantidad va a haber un buen número de artículos de Ecuador, que no hemos tenido nada, de Perú, de Argentina. En Argentina tenemos muy buena recepción, los argentinos han sido muy receptivos frente a la revista. Brasil, igual ya hemos publicado un buen número de artículos en portugués, y bueno, en México también, no necesariamente en la UAM, hemos tratado de no ser endogámicos, justamente para que seamos reconocidos, sino de publicar más hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Y ha sido una buena experiencia con ellos. Nos reunimos semanalmente, religiosamente, cada semana nos reunimos por Skype para darle seguimiento al asunto de Trashumante. Ya llevamos los 10 números, el 10 está recién publicado ahora, julio.
Ya tenemos en puerta el 11, el 12 se están recibiendo los números y creo que sigue mucha gente entusiasmada de hacer números temáticos. No queremos, por supuesto, no vamos a competir con revistas tan reconocidas como El Anuario o Historia Crítica, pero sí hemos hecho, creo que un buen papel en ese sentido de tratar de buscar nexos en otros lugares, ¿no? Poquito a poquito ahí vamos y creo que vamos por buen camino y es un proyecto que está muy sólido en este momento. Un paréntesis antes de que hablemos rápidamente de los otros proyectos en conjunto con Colombia. Aquí hay una gran rebelión contra las normas, dijéramos, llamémoslas coloniales, que nos quieren imponer conciencias, pero de alguna manera estos índices internacionales. ¿Ustedes cómo se posicionan allí? Porque por ejemplo, el anuario ha sido también bien clasificado, pero al mismo tiempo con mucha resistencia. Incluso ha habido momentos en que hemos pensado en salirnos de Publindex, por ejemplo, porque no estamos de acuerdo con todo ese criterio de visibilidad desde una forma incluso a veces comercial, porque a veces algunos de esos grandes índices lo que hay que estar es más o menos pagando. Sí, sí, nosotros hemos estado, pues hemos mantenido, no seguimos a rajatabla todos los criterios de estas revistas. En México también hay una discusión muy fuerte en torno a esto, porque creo que a veces se imponen criterios de las ciencias naturales o las ciencias duras para evaluarnos a las ciencias sociales y a las humanidades. Y eso es un problema porque de ahí vienen justamente esos índices de medición. Para los científicos es muy importante publicar en revistas y publicar en revistas indexadas, pero ellos publican 5 personas, 7 personas en un mismo artículo y bueno, así se miden y a nosotros nos evalúan de la misma manera, que es un gran problema, que nuestra producción es diferente, pues nuestras búsquedas son diferentes. A veces también entrar en este frenesí de la productividad, de que uno tiene que publicar yo no sé cuántos artículos al año, entramos como a una fábrica casi de hacer artículos y eso genera que se hayan multiplicado esas prácticas de plagio, de que la gente como se dice en términos coloquiales, se refritie, se vuelva a publicar cuestiones que ya ha publicado, porque son estas exigencias justamente de las universidades que tienen que ver, estoy ampliando el panorama a que no solamente es el caso de la revista, sino que estamos metidos en unos sistemas de medición bastante ridículos a mi modo de ver, de una productividad que no estamos produciendo pan, ni estamos produciendo, no sé, latas de salchichas, sino estamos produciendo conocimiento y eso no se produce de la misma manera. Pero bueno, y en eso estamos, pues nosotros hemos tratado de mantenernos. Para los colegas de la Universidad de Antioquia es importante mantenerse en Publindex, porque también de ahí vienen una serie de recursos, sobre todo nosotros somos una publicación nueva, que a veces nueva de 5 años, que no es tan fácil conseguir los recursos. En México todavía no está este sistema tan fuerte como acá, creo que acá entraron de manera British Columbia, es decir, sí. Entramos más en la onda colonial. Sí, allá ha sido como más lento y más resistente frente a esos sistemas, ha habido discusiones fuertes y como que la gente le toma un poco del pelo a los índices, diciéndolo de manera coloquial y directa. Digamos que en un programa como estos hay que decirlo también, porque pues a veces las exigencias son demasiadas y son, a mi modo de ver, ridículas en torno a lo que se le pide a una publicación para que pueda ser reconocida internacionalmente. Yo creo que nosotros hemos cuidado, al menos en el caso de Trashumante, la calidad, hemos cuidado la originalidad de lo que estamos publicando. Ahora hay muchas formas de cuidar la originalidad a través de unos sistemas de información, programas que ven plagio, que ven copia muy fácilmente, o posibilidad de plagio, no necesariamente es plagio, a veces es que la gente escribe partes de un artículo que ya escribió, se refritea, entonces, pero hemos tratado de cuidar eso. Yo creo que eso es lo más importante, y el contenido, que uno esté publicando temas novedosos, que esté dedicándole atención a problemas que le llaman la atención a la historiografía en este momento. A eso hemos dedicado. Ahora tenemos un número en puerta, el número que está abierta, la convocatoria,
sobre el trabajo de las mujeres en Latinoamérica en el siglo XIX y XX, por ejemplo, retomando estos intereses de la historia social en torno al trabajo que han surgido en algunos países. Bueno, creo que ahí vamos también como buscando una manera de proyectar temas y problemas en la historiografía, ¿no? Yo creo que debe ser más lo importante, más que si el jurado uno llena una gran cantidad de datos que a veces es muy difícil de poderlos recabar, ¿no? Piden hasta la cédula de ciudadanía, pedían en Google Index cuando los dictaminadores, los evaluadores son de España o son de Perú, pues no tienen cédula, y entonces si no se llena ese campo no valía el evaluador. O sea, son temas como de una burocracia poco crítica y poco asentada en la realidad, ¿no? Bueno, entonces, ahora que eres decano, ¿qué? ¿Vamos a hacer un intercambio en serio? No, pues la idea sí es impulsar, pues con César Ayala hemos estado hablando desde hace unos años con el anterior director de Visión, que ahora es nuestro rector de unidad, de impulsar un convenio y de que en realidad, pues sí, efectivamente ha habido, hace un rato hablábamos de estudiantes que están en nuestra universidad estudiando, la posibilidad todavía en México que hay becas, que yo no sé cuánto vaya a durar, pero que hay becas para estudiar posgrados, que sí, puede ser que eso se acabe en el futuro cercano, pero por ahora todavía existe y creo que hay que aprovecharla para mucha gente, como nos ocurrió a muchos de nosotros que estudiamos, que pudimos tener la posibilidad de no endeudarnos toda la vida para estudiar un posgrado. Entonces creo que sí podemos impulsar el intercambio de profesores y bueno, que esa es la idea, por ahí estamos trabajando en eso, de la movilidad de estudiantes, que es muy importante, de estudiantes de pregrado. Nuestra unidad tiene movilidad obligatoria para los estudiantes de pregrado. A veces vienen a universidades en Colombia, a mí me encantaría que vinieran más a la Nacional que a otras, porque es mi universidad donde yo estudié, quiero mucho, pero a veces no necesariamente están las posibilidades. Entonces sí, valdría la pena, creo que fortalecer justamente esas posibilidades de movilidad y pues no sé, trabajar en relación con los congresos, tal vez, en proponer más mesas en los congresos, en proponer más actividad en ese sentido también, de una participación en eventos conjuntos. Creo que eso también ayudaría mucho. Hablábamos con César de la posibilidad de hacer algo sobre México acá en la Nacional, sobre historiografía mexicana, como hacer algún evento, de hacer algo sobre Colombia allá también. Creo que hay proyectos, ya lo único es ponernos a trabajar, que haya gente que trabaje, le meta el cuerpo a trabajar y a hacerlo realidad. Bueno, finalmente, Mario, aunque muchos no estamos de acuerdo con aquella frase de que la historia es la maestra de la vida, pues sí me parece interesante que en el último minuto que nos queda, ¿qué legado o qué lección o qué consejo le darías tú a los estudiantes que están escuchando y que van a ver después el video? Especialmente nuestros estudiantes de Historia de la Nacional, pero también en general los estudiantes colombianos. Pues es una pregunta difícil, ¿no? Pues para resumir en tan corto tiempo, a mí me parece que la posibilidad de hacer, para mí, digo, desde mi experiencia de vida y de mi experiencia académica, mi pequeña experiencia académica, pues la historia se ha significado pues, como una obsesión, digamos que la posibilidad de conocer el pasado, de entenderlo, de poder también entender problemas en el presente, no necesariamente de lanzar nexos entre el pasado y el presente, pero sí de entender el presente a partir del pasado. Creo que para mí es lo más importante de la historia. Cuando comencé este trabajo sobre los vendedores y los cargadores de las calles de la ciudad, era un poco también pensar en la Ciudad de México, en esa Ciudad de México que a uno lo asombra. Ahora leyendo a César, las crónicas de César Ayala, uno se pone a pensar en cómo lo asombra a uno, tiene la capacidad de asombrarlo a uno esa ciudad, de darse cuenta de los contrastes, de la cultura popular en México y de entender que eso tiene de alguna manera un asiento en el pasado, de cómo
Eso es ahora porque en algún momento había ciertas circunstancias que llevaron a que ocurriera tal o cual cuestión de entender el nacionalismo mexicano, por ejemplo, que es tan fuerte, que es a diferencia del colombiano, del nacionalismo colombiano. Entonces creo que sí, eso es lo que la historia le permite a uno de reflexionar y de, pues dinero no hace uno, pero lo que hace uno es como al menos entender un poco más. Y yo lo que también, eso de una parte, y la otra invitación es yo siempre le digo a los estudiantes que lo más importante para mí en mi formación, además de haber tenido buenos profesores en esta universidad, en la Universidad Nacional, fue la posibilidad de que nos apoyaran en nuestros proyectos. Nosotros le aprendimos a nuestros profesores a impulsar una serie de proyectos y así ha sido, ¿no? Como desde Goliardos hasta Trashumante, hasta el concurso de historias o lanzar proyectos que uno puede hacer y que uno tiene que hacerlo con trabajo. O sea, ahí no es configuración, no es con que yo soy el director de esto, ni soy el líder de este proyecto, sino más bien con ponerle y meterle el hombro a lo que uno se meta. Creo yo que eso es importante. La perseverancia, el tesón y saber que, bueno, que es una carrera, estudiar historia y hacer historia es una carrera no fácil, pero es una carrera muy interesante en eso. Siempre hay algo que investigar, siempre hay alguien a quien discutir, con quien discutir o a quien rebatir. Entonces creo que ahí está si uno entiende eso, le vive contento y disfruta lo que hace. Bueno, pues le agradecemos mucho a Roger Mario Barbosa Cruz, Mario Barbosa, conocido y que esperamos tenerlo más frecuentemente por estos lares y seguramente en otros programas. Muchas gracias. Gracias.